sacar los espejuelitos, por si hace falta, ¿no? Porque creo que a la distancia que estoy de la Biblia puedo leer bien. Desde aquí la puedo leer bien. Buenas noches a todos, hermanos. Estamos contentos de estar aquí esta noche. Estamos participando de un solo espíritu. Algunos de los que estamos aquí hemos nacido un poco en el sur. Hemos venido de Venezuela, otros hemos venido de Cuba y México. Otros que vivían aquí se fueron a México y después regresaron. El caso es que estamos acá, pero hay algo que tenemos que aprender siempre, que nos cambiamos a una ciudad, y yo una de las cosas que aprendí aquí en esta ciudad es que el Álamo es un templo. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos eso? Bueno, pero ustedes si no lo saben, se lo estoy diciendo. Bueno, pues vamos a ver la diferencia de un templo y la iglesia. Y aunque tienen relación, pues son dos cosas diferentes. ¿Ve? Nosotros participamos de un conocimiento acerca del cristianismo, lo que nos dieron nuestros padres, lo que nos dio nuestra cultura. ¿Ve? Y todos los días aprendemos del Espíritu de Dios. Y aprendemos no por cosas que Dios inventa para que aprendamos, sino cosas que están establecidas. Pues recordemos que todas las cosas visibles son un tipo de lo que nosotros conocemos o lo que es revelado en el Espíritu. Bueno, la cosa fue que yo les voy a decir la historia cómo fue. Pues ustedes saben que yo a veces uso con mi cachuchita. Entonces cuando entré ahí, entré con mi cachucha, que no sé cómo se llama acá, pero mi gorrita de gallego. Bueno, el caso es que había un hombre ahí que cuida y me dice, tiene que quitarse el sombrero porque este es un templo. Entonces yo dije, bueno, señor, dime por qué esto es un templo. A lo mejor es que lo usaban, como dijo la hermana, como una iglesia. Por supuesto que no había lo que nosotros conocemos por templo, que bancos o sillas, como las que ustedes están esta noche, sentados. No hay un altar ahí católico ni protestante, pero era un templo. ¿Por qué descubrí que era un templo? Porque al entrar, el hombre me dijo que era un templo, yo le creí y me quité la cachucha. Dice, y no se puede tirar fotos. O yo quise tirar fotos, no puede tirar fotos, esto es un templo. Yo creo que aquí tiramos fotos todos los días y somos un templo, ¿no? Y le tiramos fotos, un selfie a nuestro templo. ¡Pum! Algunos, si queda mal, pues la borramos. Tiramos otra que quedamos mejor. ¿No es cierto? Bueno, el caso es que cuando usted entra allí, hay en el piso, hay una inscripción ahí, algo hecho ahí que está de bronce, y dice que ahí están los huesos de las personas que murieron allí. Y he aprendido una cosa, el hueso tipifica lo que es el espíritu del hombre. En algunas sectas o algunas religiones africanas se usa el hueso como, el que posee un hueso posee el espíritu del enemigo, si es una persona. Y una de las cosas también que descubrí aquí en San Antonio es que en cada altar católico, en ese altar, dentro hay un hueso de un santo. ¿Y para qué necesitamos eso? Bueno, porque si somos enseñados por el Espíritu nos tiene que enseñar por qué los antiguos usaron para un templo que tiene un altar, usaron un hueso escondido. Y el Espíritu pues enseña que tanto en las religiones africanas como en estas, como en lo que se heredó de la Iglesia Católica, aún el Vaticano, antes de decir el por qué, aún el Vaticano, si usted va ahí, una foto muy tremenda ahora de que tengo de una revista Geographic Magazine, tiene ahí la foto del Papa y son unas fotos maravillosas de qué es lo que hay. Cuando usted va al centro ese que tiene como
como un kiosco, 4 columnas, o no sé cuántas columnas, y esas columnas que son así, jorobaditas así, dando vueltecitas, no sé si la ha visto usted, o sea, se recuerda lo que le digo. Y dentro de ese lugar, así que, de ese cover, de esa cobertura, o ese lugar donde está donde está lo que es el altar, hay una escalera que entra aquí enfrente, no sé si baja por la izquierda y por la derecha, y allá abajo están unos restos de santos. Yo no sé qué santos son, no me he dado, ¿para qué? Pues, no tengo la curiosidad, algún día lo puedo buscar por ahí, cuando me sobre tiempo, o me venga a mi mente. El caso es que están allí, están los restos de personas. Yo no sé si son exactamente los que ellos dicen que son, pero ahí están. Entonces se cumple en el altar mayor de la iglesia romana, y se cumple en cada uno de los templos de la iglesia romana. Entonces ahora podemos saber por qué la diferencia, como le decía ahí Dalia, entre iglesia y... Para nosotros iglesia es simplemente el nombre de eclesias, los que han salido de, y que en la cultura nuestra nos dice que es un templo natural, y el templo natural o es católico, o es protestante, o es pentecostal, o es sin nombre, sin carismático, lo que fuera. Pero entonces esa es la diferencia. Y esta noche nosotros estamos reunidos como iglesia aquí. Gracias a Dios aquí no cabe ningún hueso, nada más que los míos que están acá. Y para eso están moviéndose por el Espíritu. Pero gracias a Dios no tenemos eso. La secreto de por qué ese hueso es porque el hueso, el que posee el hueso de un enemigo en la religión, les voy a decir para que ustedes lo conjuguen, en una religión como palera o santera, que son africanas, posee entonces el poder de ese, o sea, que está asociado, tiene poder de esta persona, o de las personas, o del mundo del espíritu. Esa es la unión que ellos tienen, el hueso es la unión del mundo del espíritu. Tienen ciertas cosas que son bien interesantes, porque si nos vamos a la Biblia, cuando vemos a Ezequiel, dice que vio todos los huesos secos, y vio cantidad de huesos secos por acá y por allá, y le dijo, háblale a los huesos. Y entonces con la misma dice que habló, y habló los huesos, ¿se recuerda? Y los huesos entonces se empezaron a mover, y cada uno con su hueso, y el caso fue que hubo un gran ruido y cuando vinieron a ver todos aquellos huesos estaban... ¿Eran qué? Era un ejército de gente. Y entonces, conjugando todas estas cosas, así como digo yo, entonces vemos que realmente hay algo interesante en este asunto de los huesos. Pero estamos hablando de el tiempo y el espacio que han vivido nuestros hermanos en Cristo a través de iglesias católicas, iglesias protestantes, iglesias hasta lo que conocemos nosotros ahora aquí. Bien, algunas son organizaciones muy grandes, como la que me menciono otra vez, la Iglesia Católica, donde en esa organización pues tenemos un principal, que es el Papa, y después entonces 4 niveles por abajo de él, y el último nivel de abajo es el nivel de los pastores. Entonces, en las demás iglesias o demás son el resultado de lo que salió, lo que cuando Dios comenzó a hacer la restauración de su iglesia, entonces no la restauró así de golpe, sino que en el tiempo, en 1500 años después más o menos después del nacimiento de Jesús, entonces vino la primera expresión de que puede haber una iglesia, o sea, personas que salieron del mundo, fueron apartadas para Dios, y ahí comenzó la iglesia luterana. Después le siguió una serie de iglesias que se comienzan a dividir a través del estudio teológico, en la interpretación de Dios, como es los calvinistas, los arminianos, y de ahí sale entonces todo lo que nosotros conocemos hasta el tiempo de Pentecostés. Cuando digo el tiempo de Pentecostés, digo el tiempo donde Dios volvió otra vez a traer esa gracia para que se conociera en el mundo. Ya América se había descubierto, 1910, 1906, ustedes saben que América existía, ¿no? Ninguno de los que está aquí existía
en ese entonces, pero existíamos en Dios mismo. Así que nos mandó para acá, para la tierra, fue nuestro creador. Y si todos hemos estado esta noche en lo que es el ambiente del Espíritu de Dios, hemos estado en un solo Espíritu, pues es que Dios nos conoce. Y si Dios nos conoce, pues estamos nosotros participando de esa realidad de Él, que ahora estamos conscientes, pero que un día, tal vez alguno de ustedes, o escuchó del Evangelio, escuchó de Dios, y tal vez entonces hayan usted experimentado lo que es el nuevo nacimiento, de tener conciencia de Dios dentro de ustedes. ¿Okay? Entonces simplemente, creo que el saber todas estas cosas nos da a nosotros nada más que un conocimiento para poderlo utilizar en el día de hoy, cómo vamos a funcionar en eso. Bueno, la buena noticia de todo esto es que Dios no se quedó ahí, sino que de Pentecostés siguió trabajando y vino entonces un avivamiento. Esto es lo que nosotros conocemos como mover del Espíritu, o sea, Dios otra vez volvió a soplar, y entonces comenzó en el 1950 lo que conocemos nosotros como neopentecostal o carismático, mejor dicho, neopentecostal. Los carismáticos comienzan por la Iglesia Católica, otra vez en otro viento del Espíritu, con otro mover, en el 1967. ¿Ves? En todo está envuelto la Iglesia Católica. Y todas estas cosas que estoy diciendo no es nada más que para situarnos esta noche, nosotros en la iglesia. Estamos en la iglesia, hemos estado 2 o 3 reunidos aquí, hemos estado en un solo espíritu, en un solo amor, en la realidad de Dios. Y ahora sí nosotros podemos saber que la iglesia es tanto la reunión de 3 o 4 hermanos que han salido del mundo para dedicar tiempo y espacio a participar de un solo espíritu y a participar de ese hueso de sus huesos y carne de su carne. Venimos a hacer en esta noche carne de la carne de Jesús, que no se ve físicamente aquí, sino a través de cada uno de nosotros, seamos más bonitos, más feos, pero no importa. Y hueso de su hueso porque tenemos el espíritu de Él. Cuando comenzamos a traducir todas estas cosas así, nos damos cuenta de que realmente todo tuvo un comienzo y todo tiene una razón. Y simplemente del año 300 en adelante, el entendimiento con el comienzo de la Iglesia Católica, el entendimiento de la Iglesia, de los lugares donde se congregaban los cristianos, en las casas donde se congregaban o en los lugares donde habían comunidades, todo ese ambiente cambió porque la expresión y la enseñanza que dio al mundo y fue publicado el nombre de Jesucristo y la cruz de Jesús a través de un sistema que el hombre simplemente lo diseñó, lo entendió, lo puso por práctica y llegó hasta nuestros días. Así que en nuestros días nosotros conocemos todo esto y la buena noticia es que nosotros seguimos siendo templo de Dios, seguimos siendo hueso de su hueso. Todas las personas que están dentro de cualquier denominación que están allí son también hueso de su hueso, son también carne de su carne, pero tenemos una gran necesidad. La necesidad es esta, que Dios revele en nosotros la medida de su estatura. Y para ello nosotros nada más tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos revela cómo es un hijo de Dios. ¿Qué pasa? Que todos los nombres que yo te mencioné hasta nuestros días pertenecen entonces a los atrios, la iglesia de los atrios. Dios no diseñó una iglesia de los atrios, pero tuvo que darle la oportunidad al hombre. Y le dio la oportunidad al hombre y la iglesia de los atrios comenzó a funcionar desde muy temprano. Y comenzó a manifestarse desde el tiempo de la Iglesia Católica en adelante. En otras palabras, todas las iglesias evangélicas, organizaciones estoy hablando, no estoy hablando de personas. O sea, todas las organizaciones, todo lo que corresponde a una organización, como vamos a repetir, desde católica en adelante hasta la iglesia protestante, son iglesias que corresponden a la medida de los atrios. ¿Saben qué es lo que es los atrios?
Los atrios son el patio donde en la ley se mataba ahí en la cruz, se mataba o sea, el altar de bronce, se mataba la víctima, se desangraba, y entonces todos los ritos se hacían a través de un sacerdocio, y llevando entonces la sangre, ritos también espirituales de oración, etcétera, etcétera, ahí dentro del lugar santo, donde entonces estaban los candeleros. En el templo eran 10 candeleros, ¿ve? En el tabernáculo de Moisés era uno solo, y representa la vida nuestra, y representa también el tiempo que Dios dio a los hombres, tiempo de los atrios. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Apocalipsis dice que se me dio una vara de medir, capítulo 11, después ustedes lo buscan. Se me dio una vara de medir, y me dijo, mira el templo y los que adoran en él, el altar y los que adoran en él, pero no midan los atrios. Entonces en Apocalipsis dice que los atrios no los pueden medir, no, son dados a los gentiles, y la ciudad es dada a los gentiles, no mida la ciudad tampoco. Entonces lo que está midiendo Dios en este día, lo que nosotros tenemos en la mano para medir, es la estatura de un varón perfecto, es la estatura de un hermano de Jesucristo, es la estatura de Jesús. Porque cuando yo tengo una revelación de Jesucristo y me mido con esa revelación, yo entonces sé lo que me falta. Pero si no tengo la revelación de Jesucristo, no puedo medir. Y es precisamente la revelación de Jesucristo la que nosotros encontramos en este día detrás del velo. Nosotros conocemos la iglesia del lugar santo. La iglesia del lugar santo comenzó no con el movimiento pentecostal allí, comenzó, toda la vida se ha hablado en lengua, toda la vida ha habido ministerio, toda la vida ha habido milagros, ha habido poder de Dios. El mejor ejemplo que tenemos nosotros, lo he dado muchas veces en clases, es lo que nosotros hemos visto, que la gente de la calle Azusa en 1906, 1910, 1906, esa gente conocieron a los armenios, y los armenios que vinieron allá, porque Dios les dijo que salieran, los que quisieran salir, iba a venir el comunismo, y ellos vinieron para acá, para California, y los hermanos que conocieron el Evangelio y que amaban a Jesús, conocieron a esa gente, y ellos supieron que había gente que hablaba en lenguas, tenían milagros, señales, porque ellos precisamente vinieron y tuvieron ellos la gracia y la bendición de tener profetas en medio de su pueblo cristiano, que dijeron que venían tiempos malos y que salieran los que quisieran salir. Y el Señor levantó el primero de esos profetas, un muchacho de 9 años, no importa la edad, era un muchacho que estaba en la iglesia de Armenia. Y ese se levantó y comenzó a dar la palabra de lo que iba a venir. Y de ahí entonces la gente que estaban acá, cristianos, no sé si eran evangélicos de metodistas o metodistas o presbiterianos o bautistas, no sé, o católicos. No, yo creo que católicos no eran, pero bueno, esta gente supieron de esto y creyeron porque Dios se reveló a ellos a través de esta gente, de Dios, de los armenios. Cuando ellos recibieron esta gran bendición de participar de Pentecostés, entonces aquello se regó como pólvora, como fuego, y eso llegó a nuestros días. Pero todavía aún el hombre mantuvo también las limitaciones que Dios le permitió y las limitaciones que él mismo estaba estableciendo a través de doctrinas. De todas formas querían meter a Dios en una doctrina, en un templo, en una capacidad de hombre. Y el Señor, pues en su grande amor, pues simplemente dijo, está bien, yo tengo que dejar que estos muchachos se sigan desarrollando y demás, pero yo vengo con la otra carta que ustedes no conocen. Y entonces fue cuando vino a través de la Iglesia Católica, de donde comenzó la Iglesia de los Atrios, de donde comenzó lo que conocemos el nombre de Jesús a través de un sistema de hombres. Pues nosotros entonces participamos de todo eso y llegamos entonces a este punto de esta noche,
donde podemos ver todo esto como qué tremendo, sabiduría de Dios y cómo nos ha sido llevando, para que no se quedara fuera nada de la profecía dada por los profetas, y que nosotros pudiéramos estar viviendo hoy en día la gran oportunidad de vivir una iglesia no de los atrios que no se puede medir. Estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. Sino una iglesia de Pentecostés que está simplemente, se puede medir, porque tiene un 60% de fruto. ¿Ves? Donde entonces el hombre es muy responsable por las cosas que hace, los ministerios, la sabiduría, en fin, todo lo que se pone en práctica para que el resto de los hombres tengan por lo menos una manifestación de Dios, limitado, ¿no? Pero hasta donde Dios permitió. Y ahora, pues, en este tiempo maravilloso, que como esta noche, que es maravillosa porque es algo maravilloso poder participar de ese gran Espíritu de Dios que vino en Pentecostés y nos alcanzó a nosotros. Así que el Espíritu de Pentecostés eran 120 personas, ¿se recuerdan? Okay, y esas 120 personas recibieron lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, que siempre existió. O sea, que siempre existió después que vino, y el Espíritu Santo trajo la revelación del Hijo. Y la revelación del Hijo, pues Dios tenía en su tiempo que 2 días subiera la revelación del Hijo en medio de los hombres, y los hombres pues usaron ministerios y usaron las cosas que Dios les dio de autoridad y demás. Sí, eso Dios se la dio. Y entonces llegó el momento de participar del gran evento, del gran acontecimiento, de la gran experiencia de participar de la iglesia del tercer lugar, o sea, del lugar santísimo, la iglesia del tercer milenio. Y nos encontramos entonces nosotros, cada uno, en esa iglesia. Como se encuentran nuestros hermanos en este día, en la iglesia de los atrios católica, protestante, ¿ve? En la iglesia de Pentecostés, como la iglesia pentecostal. Esta noche estuvimos hablando con una hermana de la iglesia pentecostal y me dijo que iba acá cerca de una iglesia. Muy bien. Entonces nos encontramos esta noche en uno de los 3 niveles. Pero ¿qué pasa? Que en el nivel más importante, que es el nivel del 100%, de ahí no sabemos nada, no tenemos historia. Precisamente porque es algo nuevo. Y como es algo nuevo, nosotros lo vivimos, lo tenemos que vivir en el orden de Dios. Y el orden de Dios es el orden de una experiencia de revelación y de vida que el Señor tiene destinado para los hijos. Y ese destino que Dios que nos alcanzó, porque Dios nos puso, es para que nosotros participáramos de lo más excelente. Parece una redundancia, ¿no? Estoy repitiendo lo mismo. Pero vamos a analizar ahora un poquito de la justicia de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz toda la ley. Pero cuando digo murió toda la ley, no estoy diciendo que entonces Dios comenzó a borrar toda la ley de todos los judíos y los hombres no pudieron escribir las cartas a San Pablo, ni Juan, ni las cartas, ni Juan tampoco en Apocalipsis escribió nada. No digo eso. Estoy diciendo simplemente que los hombres comenzaron a participar de lo que es la gran bendición de que el Espíritu de Dios nos traiga la imagen y la semejanza de Dios a nuestro hermano, o sea, que seamos nosotros carne de su carne y hueso de su hueso, que seamos hijos de Dios, realmente hijos de Dios al 100%. Y eso es lo que se pretende, o lo que Dios quiere hacer con un tercer milenio, una iglesia del tercer milenio, que cualquiera de nuestros hermanos de cualquier lugar que se encuentre, ya sean Pentecostés o ya sea los atrios, puedan entonces participar de llegar a la expresión completa de un hijo de Dios y manifestar a Dios. Para ello, los otros días estamos hablando que Dios nos dejó 7 iglesias escritas en Apocalipsis. Esas eran 7 iglesias reales que estaban en Asia. Y esas 7 iglesias que estaban en Asia contienen todos los errores y las virtudes que nosotros hemos pasado como personas y como institución, ya sea en los atrios, ya sea en el lugar santo y ahora
en el lugar santísimo, debemos entonces aplicar lo que dice el Espíritu de Dios sobre las orientaciones y sobre las cosas que Dios exhorta a través de esa iglesia, porque podemos aplicárnoslas a nosotros mismos. ¿Ve? Si no hacemos eso, entonces no podemos participar de lo más excelente, porque lo más excelente no está basado en ninguna cosa que nosotros podamos comprender desde nuestra mente natural, sino que se tiene que comprender desde la misma unión con Dios. O sea que la capacidad de unión que tenemos con Dios está garantizada por la muerte de Jesús, como le dije hace un ratito, ¿ve? Y por la muerte de Jesús vino también la justicia de Dios, que es aplicada también a los justos de la iglesia de los atrios, es aplicada a los justos de Pentecostés, y ahora es aplicada a todos los que están siendo invitados a participar de esta nueva bendición que Dios tiene para nosotros y para el mundo entero. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios que vino con Jesús, ¿ve? Se aplicó a los 120. Y los 120 que la recibieron, ¿ve? Vamos a hacer un poquito de historia. Si nada más que recibieron 120 el bautismo del Espíritu Santo o las lenguas de fuego sobre ellos, ¿por qué entonces tú hablas en lenguas? ¿Y por qué hay personas que están en la iglesia pentecostal o no neopentecostal o carismática que también tienen el poder de hacer milagros y hacer señales? ¿Y por qué es eso? Si nada más que fueron 120. Porque entendemos que lo que vino al hombre y fue experimentado por el hombre, Dios en su justicia lo transmite a todos los demás. Así como Jesús ha transmitido a través de la justicia de la ley, transmitió que nosotros fuéramos completamente salvos de la maldición de la ley, ¿ve? Porque Él la cumplió. Por supuesto, repito que no está quitada la ley, está ahí. Usted la puede leer, usted puede leer cualquier parte de la ley que el Espíritu te diga o que tú quieras. Pero vivimos la gracia y la nueva ley del Espíritu de vida que me libró de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir esto que facilito. Usted sabe que los atrios tienen un 30% de fruto, hay fruto ahí, pero un 70% de error. Entonces el error está en el pecado, el error está en errar al blanco y en no poder vivir toda la verdad. Hay una parte pecaminosa ahí que está. En el Pentecostés tiene un 60% y un 40% de error. Quiere decir que hay un 40% de nuestra vida pentecostal, por así decirlo, la vida de Pentecostés, que no tiene un límite, no tiene el 100%, pero el 100% lo tiene el Señor, ¿ve? A través de una realidad, de una unión con Él perfecta, cuando nosotros tenemos esa conciencia de que Dios es uno en nuestra vida, entonces somos enseñados por Él y entonces podemos participar de esa revelación que me da la capacidad, me da la capacitación de poder participar de su gran programa. Ok, después de haber paseado así por todo este tiempo, nosotros vamos a abrir la escritura, ya sabemos esto, y vamos a abrir la escritura en el capítulo 4 del libro de los Hechos, y vamos a asomarnos un poquitito y vamos a usar la imaginación nuestra, ¿verdad? Vamos, ya Jesús había muerto, había resucitado, todos los acontecimientos, ellos estaban en Jerusalén. A muchos de ustedes les es fácil imaginarse a Jerusalén, ¿ve? Ahora no pueden ver el templo, yo pude ver una maqueta y tengo una foto de la maqueta como era en el tiempo de Herodes, ¿ok? Y en el tiempo de Herodes era la situación un poquito diferente. En el tiempo de Herodes ellos tenían todavía en el templo una serie de sacrificios y cosas que se hacían. Pero ¿qué pasa? Que también en aquel tiempo habían personas que participaban de lo que es la sinagoga. ¿Saben lo que es la sinagoga? Un lugar como este. Un lugar como alguien ha estado en una logia, o sea, en un recinto de una logia. Un lugar como este. Simplemente que hay un lugar para el principal y hay dos lugares acá.
y atrás, allá arriba hay una escuadra y un compás, el gran arquitecto. ¿Ve? La sinagoga, ahora la que estuvimos allí, del tiempo de Jesús, allí en Capernaum, ¿sí? Es un lugar, tal vez un poco el doble de este lugar, porque es un lugar muy importante, es una zona muy importante. Pero era como una iglesia local. O sea que los primeros cristianos que estuvieron reuniéndose, no les era difícil convertir una casa en un templo. ¿Por qué? Por varias cosas. Ellos sabían por las enseñanzas de Jesús que ellos eran los templos. Y por lo natural, o sea, por lo que veían, pues Jesús también fue a la sinagoga. Y se reunía en la sinagoga. Y leía los libros en la sinagoga. Entonces Jesús no dijo que fueran en contra de los judíos. Al contrario, lo que él enseñó de religión era una religión de paz. No tenía paz, o sea, los fariseos no tenían paz con él, pero él los castigaba duro. Les decía la verdad, como habían añadido cosas a la ley. Pero Jesús lo que añadió de la ley no fue nada más que la vida de la ley. Y podemos decir, bueno, la ley no tiene vida. Sí, la ley tiene un hombre, ¿sí? Tiene un hombre, tiene que sacar a niño. Que la ley tiene un hombre, la ley está hablando de un hombre. Y la ley que habla de un hombre habla de un hijo de Dios. ¿Qué es el hombre para que le visites? ¿Y el hijo del hombre para qué? Para que tengas de él memoria. Oh, ya, yo sé, cuando vino el Espíritu Santo y vino la memoria de aquí dentro, la semilla comenzó, tuvo memoria con María y salió Jesús, el Verbo. Tuvo memoria contigo y conmigo y nacimos del Espíritu. Y fue algo maravilloso. Fue como, se rompió algo de esa incredulidad en nosotros. Algo pasó. Venimos a hacer de la noche a la mañana, de momento, venimos a participar de la dimensión más hermosa del amor de Dios, de la capacidad de la conciencia de ser un hijo, de la conciencia de cosas que no se palpan y son, de visiones, de revelaciones, en fin. Nuestra vida ha sido muy bendecida por Dios, no importa dónde nos hayamos desarrollado. Pero esta realidad que vino en Pentecostés, los demás gente la iban recibiendo, igualmente que nosotros recibimos la visitación de Dios por el Espíritu de Dios, todos los demás iban recibiendo la misma visitación del Espíritu Santo para lograr que esto es una realidad, para lograr que eso fuera una realidad. ¿Qué es el hombre para que lo visiten? Me visitó el Señor. Te visitó a ti, Señor. Está visitando a cientos y miles de millones de cristianos en la tierra y gente que no son nada, ni siquiera religiosos, ni siquiera cristianos. Y el Hijo del Hombre para que tengas en memoria. Él ha tenido memoria de ese Hijo del Hombre en ti. El mismo que te hizo renacer y te hizo participar del misterio grande del Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre se está haciendo Hijo del Hombre en ti. Pero no puede desarrollarse si no es bajo el orden exactamente que Dios puso, el orden de su justicia, el orden de su reino, de su paz, de su amor, bajo un solo ministerio, que es el ministerio de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Es muy distinto Pentecostés. Distinto, tan distinto. Pero bueno, vamos un poquito atrás. Vamos a ver cómo eran las reuniones en esa casa. Usted puede haber llegado a esa casa y no sé, a lo mejor habían sillas, a lo mejor no habían sillas, se tiraban al piso, no sé, las costumbres que usted quiera, pero había algunas cosas que ellos fielmente seguían. Y vamos a ver el capítulo 4. Hechos 4, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, verso 42. Sí. Ya había venido Pentecostés, estaba hablando de la primera, ¿cómo era la iglesia? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Participar, es todo. O sea que algo que los movía a ellos, Hechos 4. No, Hechos 2, sí, perdón.
Sí. Muchísimas gracias. Hechos 2. El 4 es del 42, pero Hechos 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por supuesto que había, doctrina significa enseñanza. ¿Pero qué enseñanza? Enseñanza de que eres pecador. Si pecaste en la semana, pues tienes que ir a confesarte a ver que esta semana va a venir el obispo Pedro, que andaba con Jesús, el apóstol Pedro, o viene un discípulo No, nada de eso, olvídese nada de eso. La doctrina de los apóstoles era aquello que se estableció en el espíritu del hombre, era la verdad que se estableció. Y la verdad que se establece cuando Cristo nos despierta, cuando viene la visitación y viene también en la memoria de quién es un hijo de Dios, es todo lo que desarrolla el Espíritu de Dios en nosotros. Y eso es la base para que ellos pudieran perseverar y pudieran entonces participar de eso. Y fuera como decir, no más que un secreto, era participar de una realidad que Jesús hace un poquito de tiempo atrás, menos de 50 y tantos días, o 60 días, o 40 días, había estado enseñando hasta que fue a la cruz. ¿Cuántas y cuántas cosas enseñó Jesús? Pues ahora había que recordarlas. ¿Y a quién tenían para recordar? Ellos mismos. Tenían el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu que vino un poquito antes en Pentecostés les alcanzaba a todos. Y aunque a lo mejor no hablaron en lenguas como habló donde fue Pedro allí a casa de Cornelio, si hablaba o no hablaba, no sé, pero no está en el detalle, pero estaba funcionando lo que es el Espíritu de Dios, como está funcionando ahora. Aunque yo no vea estruendo y aunque yo no vea, pero ahí está funcionando. Y está despertando, y está visitando, y vienen sueños, y vienen revelaciones, en visiones, y nos está alineando. Y estamos participando ¿de qué? De lo que ganó Jesús para nosotros. Estamos participando de la justicia, de la ley del Espíritu de vida. Y ellos también lo hacían. Eran tan sencillos que no tenían necesidad de que ningún pastor les explicara, ninguna. ¿Por qué? Simplemente, sí, era mejor escucharlo de la boca de un discípulo. Pero donde no había discípulos que habían. ¿Y cuántas sinagogas habían? O mejor dicho, ¿cuántas iglesias en las casas habían? Bueno, pues cuantos quisieran comprometerse con el Señor. Si usted está aquí esta noche porque usted está comprometido con el Señor y tienes una reunión en la casa del Señor. ¿Para qué nos reunimos? Para compartir el pan. ¿Para qué nos reunimos? Para hablar de las cosas del Señor. ¿Por qué nos reunimos? Porque necesitamos inspirarnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que es la iglesia. El día que me digan a mí que la iglesia es un lugar donde tenemos un departamento para enseñar a los jóvenes que no sean malos, yo digo, tú estás metido otra vez en la ley. El problema no es enseñar a los jóvenes que no sean malos, el problema es enseñar que ellos tienen un solo camino, que es el Señor Jesucristo. Y eso existe en todos lados. Aquí vino los otros días una persona, me dijo, sí, yo quisiera venir aquí, me gusta aquí. ¿Y para cómo eran cubanos? Pero no tengo donde cuidar, me cuidan los niños. Bueno, está bien. No hay. Yo creo que en esta casa no lo iban a meter ahí con las bestias de los niños. Esas casas tenían lugar para amarrar los chivitos, las ovejas y los que habían, como nació Jesús, en un establo, ¿no? No tenemos. Bueno, a lo mejor hace falta que usted los ponga aquí a lo que es el Espíritu Santo. Pero si la persona viene buscando un departamento que le cuide al niño para estar un rato sin el niño, que es tremendo malcriado, chiflado como dicen acá, ¿ves? No sé, o será muy bueno, pero quieren estar un rato sin el niño. ¿Ves? Una hora que esté ya es un alivio. Buscan cosas que ellos interpretan como que él la necesita. Ninguno de nosotros necesita más nada que participar del Espíritu de Dios. Y si participamos del Espíritu de Dios, participamos de la justicia de Dios. Y si participamos de la justicia de Dios, participamos del plan que tiene Dios de visitación y de creación de ese nuevo hombre, de manifestación. Pero ¿qué pasa? Que yo no veo nada. Si yo me hubiera transformado, si yo me hubiera, mi vida como así transformada totalmente,
desde aquí, desde donde yo estoy, eso es un milagro tremendo. Es una cosa imposible. Pero no es imposible cuando la puedo ver en el amor de Dios, cuando la creo, cuando digo tengo fe en que esto pase, tengo fe de alcanzarlo, y cuando comienza entonces a revolucionar el espíritu, lo que es el corazón, y cuando comienzo a ver cosas de la vida que se ven diferentes desde el monte de Sión. Sí, porque las cosas se ven diferentes, depende de la altura que tú las mires. Y esta condición la tenemos todos. Estamos en una casa de 3 pisos donde nada más que podemos mirar para abajo. Y los que miran en el primer piso, lo que miran es la calle y la dirección de la casa. Y los del segundo piso miran a los de abajo. Y les dice, ustedes están mal, porque nosotros somos mejores, somos más altos. Y pueden saber la dirección de la casa, pueden saber la calle de la casa, y pueden saber que ellos tienen algo mejor. El departamento de abajo es muy incómodo. Las camas de aquí arriba son cómodas. Aquí además la comida es diferente. Pero el departamento de arriba, eso es un secreto. Sabemos, nos han dicho que hay un departamento arriba, pero ¿quién me dice? ¿Quién puede venir y decirme, o quién está ahí arriba para decirme, en ese tercer piso, para decirme, esto aquí es diferente, mira, esto es aquí de esta forma y de esta? Hay uno solo que lo puede hacer, y es el Espíritu de Dios. Cuando entonces en la memoria que está en nosotros, entonces encontramos los planos en Pentecostés. Y encontramos, wow, mira que, sí, eso es más grande, del mismo tamaño de la casa, pero mira qué sala más tremenda, mira qué sistema tiene, hasta con aire acondicionado. Nosotros que estamos aquí, que a veces tenemos sin aire acondicionado, es decir, ¿no? Es así, tenemos los planos. Y aún los planos tienen que ser descubiertos por nosotros. Y ahí es donde está la cosa. Todos vamos a ser probados para descubrir esos planos. Y la única llave que tiene para descubrir esos planos, para anhelar lo que está en ese tercer piso, porque no podemos mirar, recuerden que no podemos mirar para arriba, no vemos nada. Si vemos en lo natural, el cielo, si llueve, si hay sol. Y en lo espiritual, ¿cómo tú ves? A través de la revelación del Espíritu, lo que Él quiere decirte. Pero estoy hablando de vivir, no estoy hablando de saber. De saber, yo te puedo dar una doctrina. El problema es vivirlo. Entonces, para eso se reúne la iglesia, para poderlo vivir. Y eso es lo que dice aquí. Ellos en su infancia, en su iglesia de primer tiempo, dice aquí, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa es una de las virtudes tremendas del amor. El amor no me separa a mí de nadie, ni siquiera de mis enemigos. Y si usted quiere saber lo que es, el pegamento ese, léase 1 Corintios 13. Aplicable. Y si queremos saber un poquito más, el Espíritu nos va a recordar que es la naturaleza de Dios. Entonces, no, pero es que me cuesta mucho trabajo pensar de que el amor es sufrido, es benigno, busca lo suyo. No, ningún trabajo. ¿Por qué ningún trabajo? Porque es precisamente lo que es Dios. Dios es amor. Y no puedes tú saber lo que es amor si no lo vives. Yo te podré contar de muchas cosas que yo he podido hacer por amor y otras que me han hecho por amor. ¿Sí? Sobre todo de mi Dios, cuando nos perdona, cuando nos ayuda, cuando nos consuela y cuando nos da entonces las capacidades para que nosotros podamos pasarla lo mejor posible. Porque no crean que la peregrinaje aquí no es fácil. El peregrinaje aquí es a veces de aflicción. Jesús lo dijo, no lo quites del mundo, pero guárdalo del mal. Entonces en nuestro peregrinaje podemos mirar hacia atrás y aunque no sabemos cómo eran estas cosas, nos imaginamos y con un poquito de ayuda del Espíritu de Dios podemos ver una casa ahí, no sé cómo se llamaría, Moche fulano, vegano, y qué gente sean eran gente que habían sido despertados por el Espíritu de Dios, eran gente que estaban siendo visitados por el Espíritu de Dios, por la justicia del Espíritu de Dios,
¿Ve? Y entonces comenzaron ellos a poner por práctica toda la paz y todo el amor y todas las capacidades. Y entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Que les caían bien ellos. Los cristianos les caían bien, los judíos les caían bien a los cristianos. ¿Eh? Cuando ahora ni los mismos o algunos grupos judíos están en contra de otros porque unos son muy de extremo izquierda o muy de extremo derecha, en fin. Pero esa es la gracia que Dios daba. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Vamos a terminar esto porque ya es tarde ya. Okay. Y todos los que habían creído estaban todos juntos, tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo no miro la cosa tanto en la acción de vender una propiedad. Lo que miro es que ellos buscaban ser prácticos en la ayuda. ¿Ves? No veían a los demás como un miembro de la iglesia, veían a los demás como parte del cuerpo del Señor. Porque eso fue lo que enseñaron los discípulos, ¿verdad? Y perseverando unánimes cada día en el templo, muy importante. Yo vi un pastor que dijo que ellos iban al templo y entonces iban después por las casas a comer. Pero él estaba hablando de este templo ¿no? Perseveraban en el templo, tiene dos connotaciones. ¿Qué harían? Lo primero que viene a nuestra mente es, ¿qué harían ellos? ¿Estaban enemistados con los judíos? No, si ellos eran judíos. El problema de la iglesia no fue cuando todos eran judíos, era cuando habían judíos y gentiles. Entonces hubo problema, capítulo 6. ¿Ves? El problema de nosotros es que el problema de la iglesia en México no es porque ahí no hay problema, todo el mundo es mexicano. El problema de la iglesia aquí es que somos de todos lugares. Estoy hablando y gracias a Dios que somos de todos los lugares, ¿no? Porque así aprendemos. ¿Sí? ¿Ves? El problema nuestro ahorita es precisamente que la conexión que nosotros tenemos para con otras personas no puede ser otra que no sea la del Espíritu de Dios. Conexiones tenemos. Hombre, me invitas tú a tomar café cubano y me invitas a tomar café mexicano, te voy a preguntar de cuál de ellos, porque hay varios. ¿Ves? Pero, ¿me entiendes? Realmente no tenía ningún problema. Además, ni con esta iglesita que estaba aquí, mejor dicho, con esta iglesia que estaba aquí en la casa, con la otra que estaba allá al contrario. De alguna forma, algunos se conocían y de alguna forma se invitaban de alguna forma. Yo no puedo, ¿para qué vamos a entrar en detalles que en la misma escritura no entra? Pero sí dice aquí, bien claro, dice, y perseveraban cada día en el templo, partiendo el pan, ¿y qué más? En las casas. Comían junto con alegría. Ok, sencillez de corazón. Vamos a verlo en lo natural. En lo natural está bueno eso, ¿verdad? Tere, no cocines mañana porque me parece que voy con la hermana Dora. Porque me ha llamado como 3 veces porque dice que tiene un pernilito ahí. Cualquier cosa natural. Pero no porque es la comida es es nada más que una excusa. ¿Ves? La cosa está que es que quiero verla. Me gusta estar con la gente, ¿ves? Que tenemos el mismo sentir. ¿Sí? Y lo hacían por eso, porque realmente no hay mejor satisfacción que comer. Estoy en lo natural, ahora antes de pasar a lo espiritual. Entonces comían juntos. Para eso es la iglesia, para comer juntos. Ahora, cuando aquí tenemos 100 personas, ¿ve? Y vamos a comer juntos 100 o 50, ¿ve? Ya cuesta un poquito más de organización. ¿No es cierto? Eso es lo natural. Pero bueno, en lo espiritual está ahí. Comían juntos, ¿y qué más? ¿Y qué más? Con alegría y sencillez de corazón. A ver, ¿quieres tú ver la sencillez de corazón más importante que tú tienes? ¿Cuál es? No está ahí escrita. A ver, es tu propia vida. Te levantas, qué bueno, y después que ya te encaminas, le vas a hallar un poquito de alimento a desayuno, ¿verdad?
Y luego también entonces agradeces al Señor y qué bueno, Señor, que estuve, que me reparaste ahí mi salud y cuántas cosas. ¿Ve? Es una sencillez de corazón. Entonces la sencillez de corazón nuestra es precisamente, estamos agradecidos por la vida que Dios nos dio. Pero esa vida tiene un propósito, y el propósito es poder expresar, Dios expresar. Dios no tiene más brazos aquí, no tiene más corazón aquí, no tiene más piernas aquí que son los hijos de Él. No tiene más justicia que el justo Hijo de Dios. Y eso es lo que somos nosotros. Lo demás, la forma de a qué hora es y cuándo nos reunimos, dice San Pablo, cuando la iglesia se reúne en un solo lugar, bueno, cada uno tiene salmo, tiene doctrina. Estaba hablando precisamente de una iglesia, cualquier iglesia pentecostal, carismática o neopentecostal. Y eso lo hemos vivido. Cuando aquí en San Antonio ninguna iglesia hacía eso, nosotros lo hacíamos, porque lo creímos. Y Dios nos dio los instrumentos para poderlo hacer. Y no crean ustedes que eran todos pentecostales. Aquí había gente bautista, había gente de todos lados. Y aprendimos, porque Él nos enseñó con la gente. Y aprendemos con la gente. No aprendemos con más nadie que con la gente. Con organismos vivos. Bien, y por último dice aquí, que entonces con alegría de corazón, alabando a Dios, teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No dice distinto. Entonces la gente iba a salvar gente para traerla a la iglesia. ¿Verdad? Sino que añadía a la iglesia, eran miembros del cuerpo, porque todos y cada uno de nosotros tenemos que ser salvos. Salvos de esta generación, salvos de esta perversa generación, salvos del mal, salvos de todas las entidades malignas, salvos, el último que voy a poner, el último enemigo, nuestra propia persona, nuestra vieja naturaleza. Y para eso solamente termino con esto. Dios nada más nos dio una sola cosa, una cruz cada día para llevar. ¿Qué te parece? ¿Cuántos trajeron su cruz aquí? No la trajimos. Aquí estamos ya en el gozo de su presencia. Pero para llegar aquí tuvimos que luchar. Por lo menos trabajar. Tuvimos que luchar algunas cosas y nuestros pies fueron encaminados porque nuestro corazón decía, realmente hay algo muy precioso que puedo vivir, no yo solo. El amor no busca lo suyo. Yo quiero tener mejor tiempo, pero quiero tener mejor tiempo con ustedes, con la gente. El mejor tiempo de nosotros no es solo. Solo podemos recibir muchas revelaciones, o como San Pablo, ser aún arrebatados al tercer cielo. Pero con la iglesia yo recibo la dirección, esa luz que necesito y la dirección que necesito para precisamente poder vivir, participar en ese piso que ya conocemos. ¿Ok? Nos ponemos de pie un momentito para orar y vamos a llevar en oración a otros hermanos que nosotros conocemos, ¿verdad? Usted puede orar, usted puede recordarse estoy hablando de hermanos, estoy hablando de personas que conocen a Jesucristo. Sabemos que hay mucha gente que no conoce a Jesús, aún de nuestra familia, ¿no es cierto? Bueno, qué bueno que es poder orar para que, Señor, visítalos. Y Señor, damos gracias por la visitación tuya y damos gracias porque todos estamos siendo enseñados. Esto no es una enseñanza, esto es un repaso de los primeros, de cómo fue la primera iglesia. Un repaso y poder nosotros ejercitarnos un poquito en las visiones, en las cosas que Dios nos enseña y sobre todo recordarnos que Dios tiene una iglesia mejor que la que hemos conocido. Y a ella pertenecemos cada uno de los que estamos aquí. En esta semana voy a dar lo de las 7 iglesias, voy a dar lo de las 7 iglesias, pero vamos a leerla. Y vamos a leerla y vamos a tomarla como la historia de nuestra religión cristiana. Y entonces, si nosotros podemos recibir y tener oído para escuchar lo que Dios habla a nuestro corazón, entonces estaríamos dispuestos a que nos muestre, no más que los planos de arriba, a que revele cómo es nuestro departamento de tercer piso.
Le doy un avance nada más. San Pablo vivió un poquito esto, pero dicen ahí escondidamente en lo que él leyó que era un lugar lleno de luz. Y cuando hay un lugar está lleno de luz, ¿está lleno de qué? De vida, ¿no es cierto? Padre, te damos gracias por la bendición tuya, porque el amor tuyo nos constriñe. No pensamos en nosotros, sino pensamos en nuestros amados, en lo que son parte de nuestro cuerpo, de nuestros huesos. Pensamos en que este templo tiene un hueso que no fue quebrado, que es el tuyo. Que nos es fácil en la cruz dar nuestro espíritu, dar todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, darlo en sacrificio. Y sabemos que si es muy, muy fuerte esto, lo único que podemos hacer es que te decimos a ti que gracias, Padre, porque tú lo hiciste a través de Jesucristo por nosotros. Porque los dos bandidos, los únicos dos bandidos que estaban con Jesús, el que creía tampoco tenía fuerza para tomar su cruz, que la merecía. Nosotros tomamos no la que merecemos, sino la de Jesús esta noche. Y la de Jesús no tiene necesidad de partirle los pies, de romper sus huesos. La necesidad que tiene un hermano en Cristo de que tenga que entregar su espíritu y que tenga que identificarse con ese ladrón bueno, como dice la Escritura, como decimos usualmente, es una cosa muy personal. Pero ojalá que todos y cada uno de nuestros amados, empezando por los que estamos aquí y los que nos van a escuchar, los que podemos hablar un poquito y poder llegar a una palabra de confianza y de fortaleza, que todos ellos tengan también el ver que realmente Él escogió su camino para nosotros y que no es difícil este camino siempre y cuando nosotros confiamos en todo su poder. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy, derramando